Señor, por el don que nos ha dado al hacernos misioneros para anunciar su palabra. Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas noches. Estamos aquí en este día especial, día jueves, día del Jesús Eucaristía, y quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión o una pequeña opinión con respecto al tema que hemos tenido durante meses y yo diría durante años, con respecto a la situación del hermano Fernando Casanova. Y lo hago con el interés de aclarar o de darle respuesta a algunos de nuestros seguidores en las redes sociales y también a los hermanos y hermanas que dirigimos o que coordinamos en las diferentes pequeñas comunidades o grupos o pastorales o departamentos de apóstoles de la palabra. Con ese objetivo hago esta pequeña reflexión. Miren, hermanos, ¿qué decir con respecto a Fernando Casanova? Pues ya nosotros conocemos un poquito de su vida personal, de su situación. Él fue protestante hasta el año 2002. Tuvo un año de reflexión y fue en el 2003 que él decidió aceptar, abrazar la fe de la Iglesia Católica. Pasaron 21 años donde él manifestaba su fe. Y hoy ha dicho él que deja a un lado, lo dice de una forma disfrazada diciendo, no me alejo de la iglesia, sino del rito romano que sucede está en Roma. Pero la verdad es que el verdadero contenido o la verdadera razón de él es que hoy ya es considerado que pertenece a la iglesia luterana. Cabe mencionar que él desde el 2022 ya viene teniendo bastantes diferencias con la Iglesia Católica. Recuerdo unas conferencias que se les detuvo en Estados Unidos, en una diócesis, en un estado. El obispo les dijo que no se dieran esas conferencias. ¿Por qué motivos? Porque él ya venía, no sé si la palabra es criticando, pero ya venía objetando, ya venía hablando algunas situaciones con respecto al Papa. Entonces como que ya no se sentía cómodo. ¿Cuándo fue eso? En el 2022. Y debido a las observaciones que le hizo este obispo, él trató de mantenerse al margen durante un año. Y luego, pues, durante estos últimos meses nosotros hemos visto cómo él se ha expresado. Y quizás lo que vino a romper como el vaso, como dice el dicho, fue lo que se dice en las redes sociales, que él dijo que existen solamente dos sacramentos. Se manejó un silencio total, él no daba respuesta, no daba opiniones, no contestaba. Y entonces eso daba la pauta, pues que sí era cierto, que él decía que existían solo dos sacramentos. Y hoy ha dado su postura y ha dicho pues que se aparta de la iglesia. Hermanos y hermanas, 2024, 21 años después, vuelve de donde él inició, donde él había dejado, pero hoy vuelve a ese lugar. ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi punto de vista? Mi punto de vista es que nosotros tenemos que buscar a Dios por convicción, no por interés. Cuando nosotros buscamos a Dios por intereses y dentro de la Iglesia Católica no vemos esa respuesta a ese interés que nosotros tenemos, pues resulta eso, volvemos de donde veníamos. Él era considerado dentro del protestantismo como un líder, de hecho era pastor pentecostal, y luego venir a la iglesia y empezar como laico,
y perseverar bastante tiempo como laico, pues al principio fue bonito todo, tenía bastante apertura dentro de la iglesia por su testimonio y todo. Entonces, pero después fue viendo la realidad de la iglesia, cómo nosotros vivimos la palabra de Dios, el Evangelio, que si buscamos intereses personales, pues aquí va a ser bien difícil que nosotros los encontremos. Entonces él ha dado un paso al costado. Claro, como católico yo no me alegro de que él se vaya de la iglesia, no me alegro. Pero si algo que va a estar afectando a nuestra iglesia, yo creo que lo más conveniente es lo que ha tomado él, declararse y hacerse a un lado de nuestra fe católica. Porque es una persona que tiene bastantes seguidores, por decirlo así, a través de sus redes, a través de sus conferencias. Hay personas que se le siguen porque no se va a negar que es una persona preparada, es un teólogo, es un apologista, es un conferencista, pero no se le niega todo eso. Pero el hecho donde ya siembra la duda en los demás hermanos y hermanas o las personas que le escuchen, ese es el daño que se le hace a la iglesia. Y así como él, a lo mejor hoy en día tenemos en la iglesia varias personas que ellos se llaman críticos de la iglesia. La iglesia acepta críticas constructivas, pero cuando ya las hacemos destructivas y empezamos a hablar mal del Papa, de los obispos y de la iglesia en general, ya nosotros ya no estamos siendo objetivos. Y yo quiero finalizar con esto, hermanos. Acordémonos que nosotros buscamos y seguimos en la iglesia a Jesucristo, no sigamos hombres. Muy líder puede ser una persona, mucho conocimiento puede tener, pero no nos ceguemos y no nos olvidemos que nuestro líder principal es Jesucristo y que las ideas de ellos no vengan a ponernos en dudas a nosotros también. Hay muchas personas en la iglesia hoy en día pues que tienen sus propios ideales, sus propias opiniones, pero nosotros tenemos que seguir el magisterio de la iglesia, obedecer al magisterio de la iglesia. Entonces, en ese sentido nosotros debemos de tener cuidado, hermanos y hermanas. Y como dijo Mateo 16, 18, que esta iglesia que él fundó ni los poderes del infierno la podrán vencer. Entonces, hoy, que se hagan realidad esas palabras, que el hecho de que Fernando Casanova se haya apartado hoy, no nos alejemos nosotros de la verdadera iglesia de Cristo. Acuérdese que Satanás anda como león rugiente queriendo devorar a aquellas personas que están fáciles en su fe, débiles en su fe. Nosotros sigamos firmes en nuestra fe, hermanos, y hoy, en vez de ponernos tristes, mejor ofrezcámosle una oración a Jesús sacramentado para que este hermano en Cristo, Fernando Casanova, reconozca y no se olvide que sus conocimientos le han dicho que la verdadera iglesia de Cristo es la iglesia católica y que solamente dentro de esta iglesia podemos encontrar salvación. Hermanos y hermanas, hasta aquí esta pequeña reflexión. Lo hago con el objetivo no de colgarme de la fama de él, sino con el objetivo de aclararle a nuestros hermanos que nuestra mirada tiene que estar en Jesús y no en los hombres. Pidámosle la bendición a Dios para que Él nos fortalezca y nos anime a seguir siempre adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.